Hola, 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 jóvenes, ¿cómo están? Que el Espíritu Santo los esté llenando en lo más profundo de su corazón, fortaleciendo. No hay que decaer, no hay que declinar, hay que mantenerse firmes en la fe, fuertes en la esperanza, llenos del amor de Dios, de su gracia y de su bendición. Que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos y el Señor Jesucristo. Hoy domingo 3 de mayo seguimos en este proceso de estar en casa y vivimos cada día, cada día. La Biblia dice, basta cada día su propio mal, o sea, ¿por qué? E incluso porque dice su propio mal, porque es que cada día tiene su ingrediente. No vamos a pensar en lo que sigue si apenas vamos en esto. Lo que sigue lo tiene el Señor en sus manos y nosotros vivimos confiados en Él. No hay más nada. En toda mi vida cristiana, 40 años, de subidas, bajadas, planos, como en el ciclismo, Dios ha estado ahí pedaleando a mi lado, animando, y así hace con la vida de todos nosotros, dándonos esa fortaleza y ese ánimo. No decaigamos. Vamos a entregar este tiempo al Señor y que los aplausos que el mundo da sean para el Rey de gloria, para el amor de nuestras vidas. Señor Jesús, recibe nuestra adoración y nuestra alabanza. Tómanos, Espíritu Santo, esta noche. Acompáñanos, fortalécenos y que descienda sobre nosotros tu Espíritu para llenarnos de gozo, paz sobrenatural, confianza, dominio propio, amor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por llenarnos de esperanza y fortalecernos. Danos sabiduría y bendícenos. Bendice tu palabra viva y eficaz. Amén. Amén. Jóvenes, vamos a abrir la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 22. Les he dicho que a mí me gusta la Biblia que tiene resaltado en rojo las palabras de Jesús, porque a mí me enseña a diferenciar lo que ha dicho o ha escrito los evangelistas y ya lo que ha salido de la voz de Jesús. Esta está en rojo, entonces es muy interesante. Entonces dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿De qué está hablando acá el Señor Jesús? Y es muy interesante porque dice, el Padre a nadie juzga, el Padre a nadie juzga, sino que eso se lo dejó al Hijo. Y es verdad, Jesús vino a juzgar, a ejecutar unas órdenes legales. ¿Pero contra quién? ¿A quién vino a juzgar? A Cristo. Esa sería la pregunta. Si el Padre no lo hace y es el Hijo el que viene a hacerlo, dice ahí, ¿no? Es muy interesante. ¿A quién viene a juzgar? Mire qué interesante. Viene a juzgar primeramente al pecado. Porque el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que no ha permitido que el hombre pueda ver y conocer a Dios. Conocer su amor, su gracia y su misericordia. Entonces tenía que venir a juzgar al pecado. Cuando Jesús muere en la cruz dice, consumado es. O sea, yo he terminado la obra que el Padre me envió. Entonces dijimos que venía a juicio, que no lo hacía el Padre sino el Hijo. Y el primero es el pecado. ¡Prum! Entonces, en esa orden de ideas, como ya dice Romanos 6, el pecado no tiene autoridad sobre nosotros, no tiene dominio sobre nosotros.
los cristianos vivimos en la libertad de Cristo. Y es posible entonces en esa gracia de Jesús abandonar el pecado, dejar lo que estábamos haciendo, ¿cierto?, que no le agrada a Dios para agradarle a Dios. Segundo juicio. El segundo juicio es muy poderoso también, porque el segundo juicio de Jesús es contra el demonio. Porque el demonio, que había establecido una relación con Eva y Adán, y que había empezado a gobernar en el corazón del hombre, Jesús viene a romper eso. Él es el príncipe de este mundo, por supuesto. Él gobierna. Usted lo ve en la televisión, lo ve en los medios de comunicación, lo ve en los libros, lo ve en las universidades, la forma en que el demonio se mueve, en las finanzas, en todas las cosas. Pero hay algo muy importante, que en el caso de nosotros, Jesús vino a liberarnos. Por eso cuando Jesús empieza su ministerio, empieza a sanar enfermos. Porque también vino el juicio contra la enfermedad. A desalojar de nosotros el pecado, porque vino a eso. Pero también a echar fuera a los demonios. Porque la maldad en seres humanos está en el orden de los demonios. Estas personas que hacen tanta maldad y se complacen en ella, es porque están endemoniados propiamente. Cuando la gente pierde la cordura y termina matando a su prójimo, propios hijos o cosas de esas, es porque el demonio se ha apoderado de sus vidas. Y a eso también vino Jesús. Juicio contra el demonio. Fuera. Ya no vas a controlar la vida de los cristianos, ni vas a dañar sus finanzas, ni los vas a enfermar. Vino para juicio, para liberarnos. ¿Qué otro juicio? Estoy resumiendo porque es un versículo muy interesante. Juicio contra la muerte. Antes de Cristo, el que estaba muerto, muerto estaba. Estaba confinado al infierno y estaba confinado al Seol. Estaba confinado a vivir aparte de Dios. Y Jesús vino a romper eso. Por eso dice que en esos 3 días fue a predicar a los espíritus encadenados. En esos 3 días, de viernes a domingo, que Jesús muere y resucita el domingo. Cuando resucita es porque Él es el significado, el simbolismo que libera al Seol de la muerte. Rompe al Seol y saca las almas prisioneras. Ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Juicio sobre la muerte. Dice que nosotros no morimos, que somos transformados. ¡Qué hermoso! Que esto corruptible se viste en incorrupción y esto mortal de inmortalidad. ¡Ah! ¡Qué hermoso eso! A eso vino Jesús. Él no vino a condenarnos, no es ese juicio. No es ese juicio, no nos imaginemos que es ese juicio. No. Es el juicio contra el pecado, es el juicio contra la muerte, es el juicio contra Satanás, ¿cierto? Es el juicio contra la enfermedad. Por eso Jesús cuando vino, sanaba enfermos, que leprosos, pero también resucitó muertos. ¿Sabe por qué los resucitó? Porque era mostrándonos que Él venía a vencer la muerte, que la muerte no puede retener a un cristiano. Lázaro, sal de ahí, punto. Ve a tu casa, que esa niña está viva. Jesús vino a resucitar. Y sus discípulos también lo experimentaron porque el apóstol Pablo también lo hizo. Hay que entender que el juicio del Señor no es para condenación, sino para redención. Nosotros los cristianos podemos apropiarnos del juicio de Dios. De que ese juicio es a favor de nosotros, para hacernos libres. Por eso dice el mismo Juan, que ya llegaremos a Él en estas predicaciones de los viernes y domingos. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Jóvenes, que el Espíritu Santo nos siga llenando de su amor y fortaleciéndonos. Confiemos siempre en su sabia y amorosa dirección,
porque estamos en la protección. Que auguren lo que sea, nosotros siempre vamos a augurar que el Señor va a protegernos y va a preservarnos y va a reprender esta enfermedad de la vida de nosotros y nos va a guardar. Llevaremos a cabo con responsabilidad nuestras cosas, con protección y todo, y obediencia, pero siempre sabiendo que el Señor nos va a proteger. Sin Él, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Jóvenes, oremos. Espíritu Santo, gracias. Gracias por darnos la verdad al corazón, por hacernos libres y por bendecir nuestras vidas. Aún de la muerte nos has librado, porque en el juicio de Cristo también venció la muerte. No solo la venció Él, sino que también ordenó a Lázaro, a Dorcas y a otras personas resucitar. Y también lo hicieron sus discípulos, y en el transcurso de los siglos, para mostrarnos que la muerte no puede retener a los cristianos. Gracias te damos por amarnos tanto. Bendícenos y llénanos de fe en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jóvenes, mañana en Meditando en el Monte hay unos detallitos que hicimos y esta semana vamos a presentar el testimonio de la señora Paula Navarro. Así que para que estén preparados, les voy a anunciar cuándo es, de tal manera que terminamos Meditando en el Monte y ¡tum!, empatamos con el testimonio. Abrazos, feliz noche, saludos, los amamos mucho.